tema de los partidos políticos, del proyecto político, del liderazgo, donde yo creo que en Chile, a contar del año 1987, como decía, y el año 1989 en España, las coincidencias y la proyección común es tan importante. El Partido Popular en España es el partido que tiene más afiliados en España. Hay un compromiso político con la gente. Bueno, pero podemos retomar eso hacia el final, pero creo que cuando Jovino dice, ¿cómo vamos a convocar a los jóvenes? Bueno, mi respuesta es, los vamos a convocar políticamente. Los vamos a sacar, aunque tenga mala prensa, como dice José María, lo vamos a hacer reivindicando los partidos. Lo vamos a hacer reivindicando el liderazgo político, sin complejos para poner nuestras ideas por delante. Porque eso es lo que nuestros adversarios quisieran que no hicieran. ¿Por qué Chile tiene mejores instituciones que América Latina? Porque sí, no, tiene mejores instituciones, porque tiene partidos serios. ¿Y por qué Chile progresa? Porque tiene una centro-derecha organizada de verdad. Ese es el gran cambio que se hizo después de la transición a la democracia en Chile. Antes, en la derecha chilena, no teníamos estos fenómenos de organización, de persistencia, de liderazgo de proyecto. Pero el tema de la movilización, dos cosas muy rápidas. Yo diría, José María, causas objetivas y causas ideológicas. Las causas objetivas, por ejemplo, ¿qué duda cabe que en materia de acceso a la educación superior el financiamiento no era el adecuado, y queda otro paréntesis de la concertación? Teníamos un financiamiento distinto para estudiantes de universidades públicas y universidades privadas, con una tasa de interés acá, administrada por los bancos, sin una limitación de lo que los egresados debían pagar de sus ingresos para pagar su antigua deuda. O sea, un chico que estaba recién iniciando su vida laboral, por ejemplo, podía tener una obligación de pagar el 40% o el 50% de su ingreso. Y además, la deuda era inextinguible. Ahí, señores, hay una causa objetiva. ¿Qué ha hecho este gobierno? Equiparar los créditos para estudiantes de universidades públicas y universidades privadas. Hacer que la administración del sistema corra por cuenta del Estado. Tercero, las tasas de interés son razonables. Cuatro, los jóvenes no comprometen sino un porcentaje de su remuneración para pagar esas deudas. Y si luego de un periodo de tiempo no se extinguió, se cancela. Es del cielo a la tierra. Y a nosotros nos ha faltado fuerza para explicar. Pero ojo, en el caso chileno, mi impresión es que detrás de esta movilización estudiantil siempre hubo un movimiento político. Lo decían los propios dirigentes. Decían, miren, esto no es solamente un combate estudiantil, este es un combate político. ¿Y qué querían marcar? Querían marcar lo que siempre quiere marcar la izquierda, que en definitiva, nuestro proyecto de sociedad es un proyecto intrínsecamente injusto. Y en mi impresión, Jovino, nosotros respondimos mal. ¿Por qué digo que respondimos mal? Porque a un ataque de filosofía no hay que contestar con la estadística. A una acusación política hay que contestar políticamente. ¿Y cuál debe ser nuestro argumento? En la educación y en todo. Nuestro argumento tiene que ser el siguiente. Tiene que ser, nuestro sistema político y nuestro sistema económico tiene una plena legitimidad moral. ¿Y por qué tiene plena legitimidad moral? Porque los hombres, aprovechando su libertad, invirtiendo, tomando riesgos, no solamente generan beneficios individuales o familiares, sino que generan beneficios para el conjunto de la sociedad. Cuando la izquierda quiere plantear que nuestro modelo de sociedad es intrínsecamente injusto, nuestra respuesta tiene que ser en el mismo nivel, para hacer ver que nuestro sistema de libertades públicas y de libertades económicas tiene una justificación. La batalla de las ideas. Pero la batalla de las ideas, ¿cómo se da? Como las dado con España, con partidos políticos fuertes, con militancias de gente comprometida, con gente que hace una vida y una trayectoria empujando. Tú ganaste y perdiste, pero siempre mantuviste por delante una trilogía. Un partido que representa un proyecto de sociedad, un proyecto político para España y muchos liderazgos que en las buenas y en las malas estuvieran con nuestras ideas por delante. Y yo creo que lo que tenemos que hacer acá, ya lo hemos hecho, algunas veces mejor, es no perder esa receta. Porque esa es la receta, creo yo, para el éxito de la democracia. La respuesta, Lorenzo, a las movilizaciones sociales